Ya, apreciados líderes, les habla el profesor Alexander Fierro y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con el epicureísmo. Como epicureísmo se denomina el sistema filosófico fundado por Epicuro que tenía por objeto la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres y la eliminación de los temores que causan ideas como el destino, los dioses o la muerte. Es considerada una rama del hedonismo. La razón. Pese a que el placer es un bien y el dolor un mal, hay que administrar inteligentemente el placer y el dolor. En ocasiones debemos rechazar placeres a los que le siguen sufrimientos mayores y aceptar dolores cuando se siguen de placeres mayores. La razón representa un papel decisivo en lo que respecta a nuestra felicidad. Nos permite alcanzar el total imperturbabilidad, o sea, la ataraxia, la cual compara a Epicuro con un mar en calma, cuando ningún viento lo azota y nos da libertad ante las pasiones. La finalidad de la filosofía de Epicuro no era teórica, sino más bien práctica, que buscaba sobre todo procurar el sosiego necesario para una vida feliz y placentera en la que los temores al destino, los dioses o la muerte quedaran definitivamente eliminados. Para ello, se fundamenta en una teoría empirista del conocimiento, en una física atomista inspirada en las doctrinas de Leucipo y Demócrito y en una ética hedonista. No había motivo para temer a los dioses porque estos, si bien existen, no pueden relacionarse con nosotros ni para ayudar ni para castigar, y por tanto, ni su temor, ni su rezo o veneración posee utilidad práctica. La muerte tampoco puede temerse, porque siendo nada, no puede ser algo para nosotros. Mientras vivimos, no está presente, y cuando está presente, nosotros no estamos. Cuando el hombre se libere de sus falsos temores y elija racionalmente sus placeres, llegará a ser un buen actor. Epicuro nació en la isla de Samos, a pesar de lo cual fue un ciudadano ateniense, pues su padre, Neocles, había sido uno de los colonos que, partiendo de Atenas, había marchado a Samos dotado con un lote de tierras. El padre de Epicuro fue maestro, por lo que es probable que éste comenzase a interesarse pronto por las cuestiones intelectuales. Al parecer, a los 14 años, ya había comenzado a estudiar filosofía y se había hecho discípulo del filósofo platónico Pánfilo. Es posible que a partir de este encuentro Epicuro adopte su postura antiidealista contra la concepción platónica y sus postulados básicos. 4 años más tarde le encontramos en Atenas realizando el servicio militar. Podemos suponer que durante esa primera visita a la capital de la filosofía, Epicuro se impregnó del ambiente cultural, pero no tenemos información al respecto de su primer viaje a Atenas. Epicuro defendió una doctrina basada en la búsqueda del placer, la cual debería ser dirigida por la prudencia. Los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo y ambos deben satisfacerse con inteligencia, procurando llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual al que llamaba ataraxia. Epicuro divide su filosofía en tres partes: la gnoseología o canónica, la física y la ética. La canónica distingue lo verdadero de lo falso, es el foco de la vida lógica. Los epicureístas pensaban que la realidad es perfectamente cognoscible y penetrable por la inteligencia del ser humano. Platón nos decía que la sensación no nos permite conocer lo verdadero, pues nos confunde y nos aparta de todo. Epicuro, por su parte, dice que sólo la sensación capta al ser de modo infalible. Las sensaciones no fallan, son objetivas y verdaderas, porque son producidas y garantizadas por la misma estructura atómica de la realidad. Física. Al igual que Demócrito,
Epicuro cree que toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales, los átomos y el vacío. Ergo, las cosas que existen se conforman de átomos hasta la propia alma. Ética. El placer es el bien supremo. A esto se le denomina hedonismo. Epicuro no comprende los placeres inmediatos como el beber alcohol. El placer para él es no tener dolor en el cuerpo, lo que denominó aponía, ni perturbación en el alma, o sea, la ataraxia. Para alcanzar la ataraxia conviene tener buen humor y ecuanimidad, es decir, un ánimo estable y sin cambios bruscos. Epicuro establece una receta para ser feliz. Se llama el tetraparmacón. Es el remedio propuesto para Epicuro a todo mal. Es su receta para llegar a la felicidad y que gira en torno al hedonismo. Primero, nos dice que no debemos temer al dolor, pues si es intenso, dura poco y si es prolongado, casi no se siente, es soportable. Segundo, tampoco debemos temer a los dioses, pues ellos no intervienen en asuntos humanos y no son movidos por la cólera. Y por último, no debemos temer a la muerte, pues al disolverse los átomos no se siente nada. Si pensamos de esta manera, según Epicuro, deberíamos vivir en tranquilidad y logrando alcanzar la felicidad. La felicidad está en uno y no debemos buscar el bien en el dinero o en lo que piensen de nosotros. Gozando de la autonomía propia del sabio, conseguiremos un estado de ánimo equilibrado y gozoso. Para Epicuro, los placeres y sufrimientos son consecuencia de la realización o impedimento de los apetitos. Epicuro distingue entre tres clases de apetito, por tanto, placeres. Primero, los naturales y necesarios, como alimentarse, abrigo y el sentido de seguridad que son fáciles de satisfacer. Segundo, los naturales pero no necesarios, conversación amena, gratificación sexual. Tercero y último, los no naturales ni necesarios, la búsqueda del poder, la fama, el prestigio y el dinero. Es importante aclarar que Epicuro no era dualista, es decir, no postulaba la opción cuerpo-alma. El alma, igual que el cuerpo, es material y está compuesta de átomos. También distinguía entre dos tipos de placeres, basados en la división del hombre entre dos diferentes pero unidos, el cuerpo y el alma. Placeres del cuerpo. Aunque se considera que son los más importantes, en el fondo su propuesta es el equilibrio voluntario y consciente de estos placeres, no su eliminación. No es posible conocer el placer si no se conoce el dolor. No se disfruta de un banquete si no se conoce el hambre. Placeres del alma. El placer del alma es superior al placer del cuerpo. El corporal tiene vigencia en el momento presente, pero es breve, mientras que los del alma son más duraderos y además pueden eliminar o atenuar los dolores del cuerpo. Escuela de Epicuro. La escuela de Epicuro fue fundada en Atenas en el siglo IV a.C. Los seguidores fueron denominados los del jardín. Ahora les voy a leer un fragmento que me pareció interesante. Dice, la escuela de Epicuro debía ser muy parecida a una moderna casa de reposo, un sencillo y tranquilo jardín en los suburbios de Atenas, lejos del fragor de la ciudad y de la política. Allí el filósofo acogía a todos sin distinción, mujeres, esclavos, incluso prostitutas arrepentidas. Curaba el cuerpo con los remedios clínicos más adecuados y el espíritu con la fuerza del ejemplo. Él mismo, gravemente enfermo y presa de grandes sufrimientos, escribió una última carta a cierto amigo proclamado en ella que la vida es dulce, feliz y siempre digna de ser vivida. Los epicureístas se alimentaban de pan y agua y de los frutos y legumbres de su huerto. Los discípulos imitaban su frugalidad
y demás virtudes de Epicuro. Para ellos no había ocupación más noble que el estudio de la filosofía. En la época helénica predominó un término que se llama hedoné. Es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer simple y natural que pueda asociarse con el bien evitando el dolor. El hedonismo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido de esta manera admitida por otras muchas doctrinas éticas muy alejadas del hedonismo, sino en considerar que el placer es el único y supremo bien. Como consecuencia de la valoración racional de los placeres y los dolores, el epicureísmo acabó recomendando los placeres del alma, como la conversación entre amigos, antes que los placeres del cuerpo y una vida de moderación en las pasiones. Ahora vamos a observar algunos de los símbolos más representativos del epicureísmo. Para concluir, podemos determinar que la muerte no debe ser fuente de temor. La sabiduría es más valiosa que el conocimiento de las doctrinas. Cálculo del placer, hedonismo. El placer es la finalidad de una vida bienaventurada. El placer y la felicidad son los criterios que guían al ser humano. El problema radica en establecer cuál es el verdadero placer. La felicidad es el principio problema del individuo. Los dioses existen, pero no se ocupan de los hombres. La muerte no debe ser fuente de temor. Y por último, chicos, quiero cerrar con esta frase. La felicidad, el placer de los sabios. Nos vemos en clase.